Cuando Emily llegó al rancho y descubrió que allí la trataban como a una extraña, se enfrentó al frío aislamiento impuesto por Daniel, quien ignoraba el sufrimiento de su propia hija. La dureza del patrón no solo cerraba puertas, sino que también avivaba la indignación de quienes presenciaban su indiferencia. Todo cambió cuando la pequeña Sarah confió en Emily y pidió llamarla mamá. En ese instante, el destino decidió dar un giro inesperado. Descubre cómo esta historia se convierte en una verdadera batalla por la justicia y por qué el final no dejará a nadie indiferente. Emily nunca había imaginado que un simple sobre recibido en la oficina de correos de su pueblo cambiaría por completo el curso de su vida. Durante semanas, leyó y releyó la carta, imaginando ese lugar lejano donde un hombre desconocido le prometía un porvenir diferente, una familia nueva y la posibilidad de dejar atrás los susurros y las miradas de una comunidad demasiado pequeña para sus sueños. Sin embargo, al bajar del carruaje frente al rancho de Daniel, cada una de esas ilusiones comenzó a transformarse en dudas y ansiedad. El aire de Texas era cálido y denso, pero en la entrada del rancho todo parecía más frío de lo esperado. Los trabajadores se retiraron discretamente al verla llegar, como si ya supieran de antemano lo que ella aún no lograba comprender. El sonido de los cascos sobre la tierra, el crujido de las bisagras oxidadas del portón, el silbido del viento pasando por las ramas de los robles. Todo componía una sinfonía que aumentaba su inquietud interna. Daniel apareció en el umbral con la postura de quien está acostumbrado a tomar decisiones rápidas y esperar obediencia sin preguntas. Sus ojos claros, casi severos, pasaron por encima de Emily evaluándola en silencio. Al acercarse, apenas le dedicó un asentimiento y la palabra bienvenida no salió de sus labios. En cambio, preguntó si el viaje no había causado retrasos y dio instrucciones concretas sobre el horario del día siguiente. Emily sintió cómo su corazón se aceleraba, no por timidez, sino por ese muro invisible que se alzaba delante de ella. El muro de un lugar donde nadie preguntaba lo que sentías, solo lo que podías hacer. Entrar en la casa fue como internarse en un mundo nuevo y despiadadamente ordenado. El ambiente era limpio, pero austero. Los pocos muebles grandes y pesados, la decoración inexistente, como si cada objeto tuviera una sola función: durar y resistir. Emily tomó su pequeña maleta y recorrió el pasillo hasta la habitación asignada. El cuarto olía a madera envejecida y a soledad. Se sentó sobre la cama mirando la ventana que daba a campos tan extensos que parecía que el mundo terminaba donde comenzaba ese rancho. Al anochecer llegó la hora de la cena. Daniel se sentó a la cabecera y los trabajadores ocupaban sus sitios en la mesa larga, con gestos medidos y silenciosos. Al principio, nadie se dirigió a ella. Emily intentó mostrar una sonrisa amable, pero su sonrisa se perdió en el aire. Daniel hizo preguntas rápidas sobre las comidas del pueblo de donde ella venía, pero cada respuesta de Emily quedaba flotando, como si la conversación apenas fuera una formalidad. Fue entonces cuando la vio. Una niña de cabellos claros, ojos grandes y ansiosos, parada a cierta distancia, como una sombra discreta. Sarah, la hija de Daniel, no pronunciaba palabra y observaba a los presentes con la atención de quien teme irrumpir en una escena demasiado tensa. Cada vez que Daniel dirigía la mirada hacia ella, la niña retrocedía un paso, fingiendo interés en cualquier cosa menos en la mesa familiar. Después de la comida, Emily la encontró en el patio, jugando sola con una muñeca de trapo. Se acercó despacio, esperando no asustarla, y le ofreció ayudar a recoger unas ramitas. Sarah solo asintió sin soltar palabra, pero en sus ojos Emily percibió un atisbo de confianza, como si en ese instante la niña reconociera en ella a una aliada en medio de tanta incertidumbre. La noche se instaló con todo su peso sobre la casa. Emily intentó quedarse dormida, pero los ruidos del rancho y las voces lejanas de los trabajadores le resultaban extrañamente desconocidos. Su mente repasaba cada escena del día,
cada silencio, cada mirada evitada. ¿Cómo lograría ella sobrevivir en ese ambiente donde los gestos valían más que las palabras y donde la ternura parecía estar prohibida? Recordó los consejos que su madre le dio antes de partir. Tienes que ser fuerte, aun si el mundo parece hecho solo de reglas y deberes. Emily sintió que esa fortaleza no nacería en ella de la nada. Tendría que buscarla, construirla, paso a paso. El miedo y el coraje se mezclaban en su interior. En medio de la oscuridad, volvió a escuchar pasos pequeños en el pasillo. Se levantó y salió al corredor, donde encontró a Sara temblando con su muñeca entre las manos. Sin decir nada, se agachó y le ofreció la mano. La niña la miró por primera vez directo a los ojos, como si buscara en el rostro de Emily la promesa de algo distinto. Así concluyó el primer día de Emily en aquel rancho, llena de preguntas no respondidas, de silencios compartidos y de una intuición creciente de que, aunque la vida allí parecía estricta y fría, la verdadera batalla sería no dejar que la soledad y la injusticia apagasen la luz que empezaba a brillar entre ella y la pequeña Sara. Con el paso de los días, la rutina en el rancho se convirtió en un laberinto silencioso para Emily. Cada amanecer traía consigo la misma secuencia de tareas: preparar el desayuno, limpiar la casa, atravesar el patio para buscar leña y organizar la ropa de trabajo de Daniel. Nadie la felicitaba por sus esfuerzos. Las palabras de agradecimiento parecían olvidadas en ese lugar. El ambiente se mantenía tenso, como si cada integrante contuviera el aliento, esperando un gesto inesperado del patrón. Emily sentía que la vida en el rancho la empujaba a convertirse en invisible, parte de un engranaje rutinario y predecible. Daniel no enseñaba signos de ternura. Hablaba solo para impartir instrucciones. Revisaba minuciosamente cada detalle de la comida. Medía el tiempo que tardaba en cumplir las labores del día. En sus gestos no había ni un atisbo de confianza, solo el hábito de controlar todo lo que sucedía bajo su techo. Emily llegó a preguntarse si alguna vez, incluso antes de su llegada, aquel hombre había demostrado una pizca de alegría genuina en su propia casa. El contraste con la vida anterior de Emily era absoluto. En la pequeña ciudad de donde venía, la comunidad era curiosa y a menudo entrometida, pero siempre quedaba lugar para una sonrisa, una palabra amable entre vecinas, pequeños detalles de humanidad. Aquí, en cambio, la distancia se medía no en metros, sino en miradas esquivas y puertas cerradas. Así, el silencio fue apoderándose de ella, al punto de percibirlo casi como una segunda piel. Pero hubo algo que quebró esa frialdad. Sara, la hija de Daniel, comenzó a buscar refugio cerca de Emily. Al principio lo hacía en silencio. Observaba a la joven mujer desde la distancia, la seguía con la mirada mientras tejía o pelaba papas, como si tratara de descifrar su naturaleza. Emily notó que la niña apenas levantaba la voz cuando su padre estaba presente, pero en los momentos de soledad se permitía pequeños gestos de cercanía. Un día le entregó sin una palabra una margarita encontrada en el campo. Otro día la acompañó mientras alimentaban a las gallinas, evitando cuidadosamente roces que pudieran ser vistos por otros adultos. La soledad de Sara llamaba a la empatía más profunda de Emily. Sabía que, tras aquella barrera de timidez, se ocultaba una tristeza antigua, una sombra que no había nacido de su llegada al rancho, sino mucho antes. Una tarde, mientras ayudaba a la niña a acomodar muñecas de trapo en el porche, Emily se atrevió a preguntarle cómo era su vida antes. Sara solo murmuró que echaba de menos a alguien, y nada más. Su mirada, sin embargo, decía mucho. Reflejaba una nostalgia aguda, un anhelo de protección. En los días siguientes, la relación entre ambas se fue fortaleciendo. Sara confiaba poco a poco y comenzaba a responder a las propuestas de Emily. Juntas prepararon pan por primera vez, construyeron una casa improvisada para gatos y hasta aprendieron canciones nuevas. Era como si, de manera sutil, la presencia de Emily devolviera a la niña un trozo de infancia que creía perdido.
Sandra, la cocinera del rancho, fue la primera en notar este cambio. Con una sonrisa discreta, le susurró a Emily que hacía mucho tiempo que no veía a la pequeña reír. Fue una tarde nublada cuando se produjo el momento decisivo. Después de una discusión entre Daniel y uno de los peones, discusión en la que el patrón alzó la voz y dejó un ambiente más frío que de costumbre, Sarah se refugió en la habitación de Emily. Cerró lentamente la puerta, como temiendo ser oída. Se sentó a su lado en silencio largo, y de pronto, en voz apenas audible, pronunció una frase que a Emily le pareció una súplica. ¿Podría ser mi mamá? Esas palabras retumbaron en el interior de Emily, removiendo todas sus heridas y al mismo tiempo plantando una semilla de esperanza. Nunca nadie había depositado semejante confianza en ella. Sintió que, pese a la desolación y al temor, había algo en lo profundo de ese rancho que merecía ser defendido. Esa noche, Emily decidió leerle cuentos a Sarah, mientras la niña abrazaba su muñeca y escuchaba con atención. Por primera vez, Emily vio a la pequeña quedarse dormida sin miedo, con una expresión de paz tan frágil que supo que no podía fallarla. Mirando a través de la ventana, mientras el viento susurraba entre los árboles, Emily comprendió que no había llegado al rancho solo para sobrevivir. Había una misión inesperada: proteger la inocencia de esa niña y devolverle la alegría. Con la determinación renovada, prometió que, aunque el entorno se empeñara en doblegarlas, encontraría la manera de encender una luz allí donde solo había sombra. Fue así como la angustia de los primeros días dejó sitio a una esperanza firme, aunque humilde, de que todo podría cambiar si lograban mantenerse unidas. La vida en el rancho se transformó lentamente bajo la influencia de la perseverancia y el afecto de Emily. Cada día parecía tejido con hilos más cálidos, y el cambio, aunque gradual, se notaba en cada rincón de la casa y en cada relación entre quienes la habitaban. Emily había dejado de ser una figura silenciosa y pasiva. Su presencia se volvía imprescindible, y la confianza que le otorgaba Sarah era el centro de una nueva dinámica familiar. Las mañanas iniciaban con la risa de la niña, corriendo hacia Emily para pedirle ayuda en sus juegos o en la elaboración de recetas con Sandra en la cocina. Emily escuchaba los relatos de Sarah sobre sus sueños y sus miedos, y entre ambas tejían historias llenas de esperanza. La pequeña aprendía a participar en las tareas del rancho con alegría, algo que antes parecía imposible. Los trabajadores veían cómo la tristeza de la casa cedía ante el brillo de una infancia recuperada. En paralelo, Emily continuaba enfrentando los desafíos del entorno. Daniel, con sus modos severos y controladores, intentó volver a imponer la distancia emocional que había caracterizado su trato durante años. Sin embargo, la resistencia serena de Emily, tan diferente de cualquier confrontación, resultó más fuerte que cualquier orden. Ella supo encontrar espacios para el diálogo indirecto, mostrando mediante gestos y acciones el valor de la compasión y el respeto mutuo. Daniel, a pesar de su incomodidad, comenzó a notar que la sonrisa de su hija era el mayor tesoro del hogar. Y aunque no lo decía en voz alta, empezó a permitir momentos en los que Emily y Sarah compartían actividades antes restringidas. La influencia positiva de Emily fue extendiéndose también sobre quienes la rodeaban. Sandra se convirtió en una confidente cercana. Juntas compartían relatos de infancia, recetas familiares y secretos del campo texano. Los peones, al principio indiferentes, empezaron a confiarle tareas más delicadas, sabiendo que la joven llevaba consigo una paciencia y disciplina que inspiraban respeto. No todo fue fácil. Emily sufría altibajos, noches de ansiedad y dudas sobre su capacidad para ofrecerle a Sarah la familia que la niña soñaba tener. A veces la responsabilidad pesaba sobre sus hombros, especialmente cuando se daba cuenta de que ahora era indispensable para el bienestar emocional de Sarah. Sin embargo, cada muestra de afecto de la niña, un abrazo espontáneo, una palabra de agradecimiento, una carta escrita a mano, le ayudaba a recordar la misión que la sostenía. En una ocasión, durante una tormenta especialmente intensa,
La casa entera pareció resonar con el estruendo del viento y la lluvia. Sara corrió asustada a los brazos de Emily, y juntas se refugiaron bajo una manta cálida. Emily le habló suave sobre el poder de las historias, y le leyó en voz baja hasta que la pequeña logró dormir. A la mañana siguiente, Daniel vio a ambas en la sala, y por primera vez se sentó cerca para escuchar el final del cuento. El gesto, simple pero revelador, marcó el inicio de un acercamiento gradual. El padre, aunque todavía distante, empezaba a comprender el valor del afecto en la vida cotidiana. El ambiente en el rancho cambió notoriamente. Las tardes se llenaban de melodías, juegos compartidos y diálogos sinceros. Sandra organizaba pequeños festejos. Los trabajadores se reunían para contar anécdotas y recordar épocas mejores. El rancho ya no era solo tierra de trabajo y rigor, sino también de sueños y posibilidades renovadas. La comunidad alrededor comenzó a notar la transformación, y algunos vecinos se acercaban para conocer la historia de la joven que había conseguido desafiar el miedo y convertir la adversidad en oportunidad. Los meses transcurrieron, y la relación entre Emily y Sara se hizo tan fuerte que la niña comenzó a invitar a otros niños del lugar para compartir tardes de manualidades, juegos y cuentos. Emily no solo era protectora y guía, sino también modelo de resiliencia para quienes la rodeaban. El sentido de pertenencia que había buscado al llegar finalmente se convirtió en una realidad tangible. En el corazón de Emily, la gratitud y la confianza reemplazaron la inseguridad de los primeros tiempos. Supo que la clave de todo había sido apostar por el vínculo genuino, por la lealtad y el cariño. El rancho, bajo el inmenso cielo tejano, se volvió hogar de verdad. Cada día era una celebración de lo conseguido, pero también un recordatorio de que la felicidad nunca es inmediata ni está garantizada, sino el resultado de las batallas silenciosas y de la esperanza que se renueva constantemente. Emily entendió que su viaje no había terminado al cruzar el umbral del rancho. El verdadero viaje transcurría en la construcción paciente de una familia nueva y de una comunidad capaz de abrazar la diferencia y el renacimiento tras la pérdida. El afecto, la lucha y el coraje habían transformado una tierra de temor en un refugio de luz. Así, bajo el atardecer texano, mientras Emily y Sara jugaban en el campo y Daniel los observaba desde la distancia con una sonrisa fugaz, la historia de aquel rancho se escribía no solo con recuerdos de dolor, sino con promesas de felicidad verdadera y futuros brillantes construidos sobre las ruinas del pasado. Las nuevas raíces que habían brotado lo cambiaron todo. El hogar, los corazones y el destino de quienes allí vivían.